Ok, esta es nuestra clase sobre proporcionalidad y porcentajes. Entonces, nosotros en las clases anteriores habíamos visto lo que respecta a números y también un poco de álgebra. Vamos a continuar con esta área de proporcionalidad y porcentaje. Y hay algunas definiciones que yo creo que más o menos las manejan con respecto a lo que es razón. Nosotros tenemos dos formas de comparar cantidades en general. Las dos formas que se ocupan para comparar cantidades son la resta y la división, ¿cierto? Aquí dice que la razón es el cociente entre dos cantidades. Entonces, hay dos razones, eso sí. Hay una razón que es la razón aritmética y otra que es la razón geométrica. Entonces, con esto aquí están bien. Entonces, la razón aritmética me permite comparar mediante la resta. Entonces, tenemos dos razones. Tenemos la razón aritmética, como ven aquí, aritmética. Entonces, yo comparo usando la resta. Entonces, uso la sustracción. ¿Sí? En cambio, en la razón geométrica, uso la división. ¿Para qué definimos la razón? ¿Para qué nos sirven estas dos razones? Para comparar ciertas cantidades, magnitudes físicas. Pero acá tenemos que tener ojo porque no siempre nosotros podemos hacer la razón aritmética. Por eso recurrimos a la razón geométrica. La razón aritmética tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, que las cantidades no sean tan lejanas. Es como que, imagínense que a la masa del Sol yo le quito la masa de la Tierra. No se nota nada. O a la masa de la Tierra le quito la masa de una persona también. No nos da mucha información, entonces ahí como que no conviene hacer la razón aritmética. Cuando se hace la razón aritmética es porque las cantidades no son tan lejanas. Y aparte de eso, cuando uno calcula la razón aritmética es porque tienen iguales unidades de medida. Por ejemplo, metros y metros. No puedo restar centímetros con metros, tengo que unificar las unidades de medida. Y a veces no se puede porque voy a tener, por ejemplo, PSI y tengo metros, entonces no puedo restarlo, no hay manera de restarlo. Entonces, por eso yo recurro a la razón geométrica que me permite usar la división para comparar, ¿ya? Entonces dice aquí que la razón es el cociente entre dos cantidades. Se escribe como A sobre B o A es a B, ¿cierto? Dice aquí, y se lee A es a B, donde A es el antecedente, el que va arriba en la fracción, el numerador, y b es el consecuente que va en el denominador. ¿Sí? Obviamente este b no puede ser cero. Y luego se define aquí lo que es una proporción como una igualdad de dos razones. Es decir, yo puedo comparar y lo que voy a hacer es igualar dos razones para ver si son iguales o no. Bueno, o sea, la idea es que sean iguales, pero a veces no son iguales. Entonces, uno tiene que encontrar un valor para que sean iguales, algo así. Entonces, un ejemplo de, de razón geométrica podría ser algo como esto. Supongamos que yo tengo un sueldo, un sueldo de una persona A, que son 500.000 pesos. Eso es el sueldo de una persona, 500.000 pesos. Versus el sueldo B de otra persona, que son 2 millones de pesos. Y quisiera hacer la división. Entonces voy a decir A dividido en B. Si yo hago esa división, me quedaría 500.000 dividido en 2 millones. Simplifico, ¿cuánto me daría esto? Un cuarto. Y ese un cuarto yo tengo que interpretarlo. Entonces voy a decir, por ejemplo, que el sueldo de A es un cuarto del sueldo de B. O puedo decir que el sueldo de B es cuatro veces el sueldo de A. Depende cómo yo arregle la relación. Porque yo al tener aquí A sobre B igual a un cuarto, puedo escribirlo de varias maneras. ¿Ya? Podría escribir que 4A es igual a B, una cosa así. ¿Oigan? Pero tengo que interpretarlo. También yo podría hacer la razón aritmética en este caso, podría ser B menos A, y eso me daría 1,5 millones, ¿no? Y eso sí tiene sentido porque las cantidades no son tan lejanas. Entonces yo digo,
la persona que gana el sueldo B gana 1,5 millones más que la persona que gana el sueldo A, ¿o no? Y podría interpretarlo también diciendo, diciéndolo de otra manera. Esto puedo decir que si la suma o la resta, como quiera decirlo, depende cómo coloque yo esta ecuación, esta que está acá, ¿no? Podría colocar el A al otro lado, ¿cierto? O si la diferencia entre las dos cantidades es 1,5 millones, depende. Y en esta otra parte, que yo hago la razón geométrica, tiene otra interpretación, se usan otras palabras, como por ejemplo el doble, el triple, el cuádruple, la cuarta parte, la quinta parte. Palabras que no se ocupan cuando yo hago la resta. Cuando yo hago la resta, voy a ocupar palabras, por ejemplo, como aumentado, disminuido. Son maneras distintas de hablar cuando pasemos del lenguaje natural al lenguaje aritmético, o sea, algebraico, ¿cierto? Pasamos de, hacemos esa transformación de lenguaje. Ahora, aquí tenemos un problema clásico que se basa, ¿cierto?, en varias condiciones. Bueno, el teorema fundamental de la aritmética es, o sea, de las proporciones, la vamos a saltar un poquito. Tenemos aquí que el problema me dice lo siguiente: las edades de Fabián, Matías y Pedro están en razón 2 es a 7 es a 5. Nótese que son tres cantidades que cuando yo las divido por un mismo número se simplifican y queda 2 es a 7 es a 5. Eso cuando está simplificado. Y además me dicen que la suma es de 98 años, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago esto? Tengo que recurrir a lo anterior. Entonces, para resolver esto, tengo que definir lo que se conoce como constantes de proporcionalidad, lo que está acá arriba, constantes de proporcionalidad. Entonces, si yo tengo esta relación de que X es a A como Y es a B, sé que se cumple una cierta relación entre estos términos. Esto porque tengo una proporción, por lo tanto, se satisface que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Esto es lo que va a pasar. Y además de eso, puedo establecer que X se puede relacionar con A de esta manera, mediante una constante de proporcionalidad. Y también Y con B se pueden relacionar de esa manera a través de una constante de proporcionalidad, donde K obviamente no puede ser cero. Entonces yo voy a utilizar eso para transformar la relación que se nos entrega, o sea, esta, la voy a transformar de tal manera que me sirva para manipularla, porque así como está, 2 es a 7 a 5 no me sirve mucho. Lo primero que tengo que saber es que hay una condición del problema. Dice que las edades suman 98. O sea, lo primero que hay que hacer es definir ciertas variables, letras, para indicar la edad de cada persona. La idea es que se parezca al nombre de la persona. F, edad de Fabián; M, edad de Matías, y también con Pedro. ¿Ya? Podría escoger la letra que quiera, X, Y, Z. La idea es que no escoja la constante K pues, como letra, porque ahí va a ser más complicado. Y luego voy a utilizar entonces lo que encontré acá, que la relación 2 es a 7 es a 5 se puede escribir en función de la constante K. ¿Cómo? Yo tengo esta igualdad, que F es a M es a P, como 2 es a 7 es a 5, solo que ahora son tres términos, y luego voy a pasar a la escritura con la constante de proporcionalidad. O sea, a F le va a corresponder 2K, a M le corresponde 7K y a P le corresponde 5K. Esa es la técnica. Y luego tengo otro dato que me dan, que es que la suma de las edades es 98. Es decir, con estas letras que yo tengo, F, M y P, voy a poder representar de otra manera esa frase, ¿sí? Que está en lenguaje seminatural, porque tiene una parte palabra y un número. Entonces voy a decir que F más M más P me da 98. Esta ecuación por sí sola no puede uno solucionar el problema. Esto solo no me sirve porque tengo tres variables y tengo una ecuación. Por eso voy a usar esta también. Es decir, voy a reemplazar todo esto en la ecuación de la condición del problema. ¿Para qué? Para tener una ecuación con una incógnita, que es lo que uno siempre quiere. En realidad, eso es lo que uno sabe resolver. Todo lo llevamos a una ecuación de primer grado, las cuadráticas, las ecuaciones de mayor nivel, más complicadas, ¿cierto? Las pasamos siempre a una ecuación de primer grado con una incógnita. Entonces, esta ecuación
que es la condición del problema, se transformó en la siguiente: 2K más 7K más 5K igual a 98. ¿Por qué? Porque reemplacé, de acuerdo a lo que definí, porque yo parametricé con esa constante K. Así que me quedó aquí una ecuación de primer grado con una incógnita. Fácil, ¿cierto? Sumé la constante K, me dio 14, dividí por 14 y me quedó que K vale 7. A mí me están preguntando cuál es la edad de cada uno. O podrían preguntarme la edad del mayor menos la edad del menor. O sea, me pueden preguntar muchas cosas, pero yo tengo que saber calcular las edades por separado. Y después respondo la pregunta. Entonces, con esa constante K, basta que yo reemplace aquí en 2 por K, en 7 por K, en 5 por K, y voy a encontrar las edades respectivas. Esa es la idea. Eso es lo que hizo acá, ¿ven? Por lo tanto, las edades se encuentran al reemplazar K. F sería 14, M 49 y P 35. Ahora yo podría corroborar si efectivamente suman 98, ¿no? Entonces tengo 4 más 9, 13, 13 más 8, o sea, 13 más 5, perdón, me da 18, y aquí tendría 4 más 2, 6, más 3, 9. Así que está bien. Perfecto, ¿eh? Funciona. Funciona. Si yo tomara entonces 14 con el 49 y el 35, lo simplifico, me va a dar lo que teníamos antes. O sea, la razón que está acá, 2 es a 7 es a 5. O sea, ese número que están acá, los tres números que están ahí, es cuando ya simplifiqué las edades. A veces las personas creen que las edades son 2, 7 y 5. No, no necesariamente. En este caso, obviamente que no, porque la suma tiene que dar 98. Pero podría ser en un caso que cada uno de los valores sean los que se muestran en la razón, ¿cierto? Es que no se pudiera simplificar por un factor común. Luego aquí lo que aparece es la proporcionalidad directa y la inversa. Muy importantes para la prueba y las aplicaciones que va a tener a los porcentajes. ¿Cuándo hay proporción directa entre dos cantidades, de dos variables? Primero vamos a decir que mis cantidades son X e Y y son directamente proporcionales si su cociente, puede ser cociente o cociente si quiero, es constante. Si pasa eso, entonces vamos a ver que hay proporción directa. Por otro lado, para la proporción inversa, tiene que haber un producto constante, son diferentes. Y eso se puede modelar con estas ecuaciones. ¿Ven? Ahí tengo un producto constante. Por ejemplo, un producto constante sería y partido por x igual a 2. Tengo un producto con una división constante, una razón constante. Acá hay un producto constante en la inversa. Por ejemplo, que y por x me dé 36. ¿Cierto? Eso podría pasar. O sea, acá es un número. Gráficamente, lo que vamos a ver es que la proporción directa, tengo una gráfica que pasa por el cero, por el origen. O sea, tengo una función lineal. Función lineal se llama esto. Es una recta que pasa por el origen. ¿Ya? En este caso tiene pendiente positiva. Casi siempre va a ser eso. Va a tener pendiente positiva. Porque vamos a trabajar en este cuadrante cuando estemos modelando algunos problemas de la realidad. Casi siempre, porque vamos a tener tiempo, o por ejemplo, artículos producidos. O sea, yo no tengo artículos producidos negativos. O se producen o cero, pero no tengo productos negativos. Incluso aunque se pierdan, no los consideramos como negativos, los definimos de otra manera. Podemos ponerlo como positivo y poner que son pérdidas. O sea, la pérdida ya incluye el negativo. Tratamos de evitar en ese sentido, cuando representamos problemas de la realidad, tratar de no ocupar los demás cuadrantes, sino que el primer cuadrante y nosotros definimos adecuadamente la variable para que las cantidades sean positivas. ¿Ya? Por otro lado, la gráfica para la relación de proporcional inversa, aquí, va a ser una hipérbola. Si despejamos acá la y, me queda como 36, por ejemplo, partido por x. ¿Ya? Lo que se muestra acá entonces es que esto es una hipérbola. En cambio, la anterior era una recta, ¿cierto? Una recta, ¿no? La hipérbola entonces es una curva que va a tener dos asíntotas. Una asíntota paralela al eje X y una asíntota paralela al eje Y. No siempre van a ser los ejes X e Y respectivamente las asíntotas. Podrían ser otro tipo de ejes. ¿Ya? Eso depende de cómo estén, como acá en esto, depende de cómo sean las hipérbolas. Aquí estoy en el Grafmática. Entonces, voy a poner aquí opción, papel rectangular.
Si yo tuviera la relación, por ejemplo, y igual a 1 partido por x, eso es una hipérbola. Nosotros vamos a tomar más que nada esta rama positiva. La rama negativa también podríamos utilizarla, pero como vamos a representar fenómenos de la realidad, vamos a decir que este x va a ser desde un número muy cercano a 0, 0,0001, por ejemplo, hasta, qué sé yo, el 100. Entonces vamos a trabajar más que nada con esta rama positiva. ¿Ven? Entonces cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Esa es la gracia de la proporción inversa. Y podría ir cambiando esta constante. Por ejemplo, podría poner un 36 acá, para hacerlo más entretenido. ¿Ven? Voy a hacerle un zoom. Entonces, esa curva, la gracia que tiene es que el producto entre las variables me da 36. Y lo vemos acá en en la tabla de datos que se produce. En todos estos casos, el producto me da 36. Voy a hacer un zoom para que aparezcan más valores, ¿no? Ahí me aparecen más valores. Ahí, ahí tengo más valores. ¿Ven? Claramente, si hago 10 por 3,6 me da 36, ¿cierto? 20 por 1,8 me da 36, y etcétera. Hay algunos que están más aproximados, sí. ¿Ven? Pero esa es la gracia. Podría colocar lo que yo quiera. O sea, si quiero, puedo poner 1000. Que el producto sea 1000 y tendría que ajustar los, los ejes. ¿Ya? ¿Qué productos me dan 1000? Voy a ajustar acá. Voy a hacer el X un poco más largo. Voy a dejarlo efectivamente hasta el 1000 o hasta el 2000 podría poner. Ahí. Entonces, todos estos productos que tengo ahí, cada punto que está acá, o par ordenado, satisface que su producto me da 1000. ¿Ven? 10 por 100, 1000. 20 por 50, 1000. 30 por 33 periódico me da 1000, etcétera. ¿Ven? Esa es la gracia. O sea, si uno quiere construir la curva, debería hacer esta tabla de datos. Que a veces es muy largo hacerlo, pero ¿se fijan? Entonces, la característica que tiene aquí esta curva es que el producto de las variables me da 1000. La constante de proporcionalidad va a ser 1000. Y también podríamos dibujar una recta. Por ejemplo, la recta que podríamos dibujar sería 5 por x. ¿Ya? Pongamos 50x mejor por los parámetros que tenemos. O sea, ahí tengo una recta, que es 50x. No se visualiza mucho, entonces yo voy a ajustar los ejes acá. Vamos a ir desde el -5 hasta el 300. A tampoco se ve muy bien. Tengo que ajustarla acá. Vamos a ir para arriba del -1 hasta el 1500. 15.000 voy a colocar. Ahí lo dibujé mejor, ¿ves? Ahí se ve mucho mejor. ¿Qué hace entonces esta función? La función lineal. Lo podemos ver de los dos puntos de vista, como función lineal o como proporcionalidad directa. Lo que va a hacer es convertir el x en 50x. O sea, la función hace la multiplicación por 50. Eso es lo que hace la función. Por ejemplo, aquí, si yo me acerco más al cero, puedo ver valores un poco más pequeños. Acá. Lo que hace al final la función es multiplicar por 50. El 10, si lo multiplicamos por 50, ¿qué me da? Aquí vemos el valor 500. 20 multiplicado por 50, ¿cierto? Me da 1000. ¿Sí? Podría ser una función de costo variable. Costo variable, esto es algo típico, porque tengo un producto, por ejemplo, que vale 50 pesos, un chocolate. Entonces, si yo compro 10 chocolates, voy a pagar 500 pesos. Si compro 40 chocolates, voy a pagar 2000, ¿no? Bueno, esto es lo típico de una curva de costo variable, cantidad por el precio unitario. Entonces, la pendiente de la recta viene siendo el precio unitario, ¿no es cierto? Podría ser, no sé, 1000, lo que yo quiera, como la constante de proporcionalidad. ¿Ven? Pero es totalmente distinta la gráfica a la de la inversa, porque la inversa no toca los ejes. Esta sí toca el eje X, aquí justo en el origen, ¿o no? Tiene que pasar por el cero, tiene que pasar por el cero. Y luego yo voy a relacionar esta curva con lo que es el porcentaje. ¿Por qué? Supongamos que yo tengo esta curva, 0,75x. Esa curva, 0,75x, lo que hace al final es sacar el 75% de algo. ¿Ya? Déjenme ajustar los ejes acá para que quede mejor. Voy a hacerlo de aquí, vamos a ir del -1
hasta el 100. Ahí como queda. No quedó muy bien. No quedó tan bien. Ahí está. Ahí apareció, ¿ven? Entonces, lo que hace esta curva, 0,75 por X, tiene que ver con el porcentaje. ¿Por qué? Porque cuando calculamos el 75% de algo, multiplicamos por 0,75, o sea, por 3 cuartos, ¿no? Si nos vamos aquí al 100, subo, llego a 75, ¿no? Eso es lo que hace, calcular el 75% de algo. Entonces, ¿cuánto sería el 75% de 50 si me paro acá? El 75% de 50 es 37,5. Por eso, los porcentajes se van a modelar siempre como proporción directa. Porque si crece la cantidad, tiene que ser el porcentaje y viceversa, ¿ya? O por ejemplo, si tuviéramos esta curva, 0,5x, lo que hace es calcular la mitad, sería el 50%. Eso es lo que hace esta función. Si tengo el 60 acá, lo evalúo, me da 30, ¿cierto? La mitad de 60 es 30, calcula entonces el 50%. Y así podríamos tener varios tipos de curvas que se relacionan con los porcentajes. Por ejemplo, si fuera 1,2 por X, significa que yo estoy calculando el 120%. O sea, estoy recargando una cantidad en un 20% adicional. ¿Ven? Entonces, esta curva que multiplica por 1,2, lo que hace es calcular el 120%. Esa es la relación que hay entre proporción directa, entre porcentaje y función lineal. En realidad es lo mismo, depende cómo yo lo mire, ¿cierto? Pero en realidad es la misma materia. Veamos acá, entonces, el porcentaje. El porcentaje se define entonces como una razón donde en el denominador tiene que haber aquí un 100. Por ejemplo, el P por ciento de C va a quedar P sobre 100 por C. Y C es una cantidad cualquiera, por ejemplo, $1000. P, por ejemplo, podría ser un 30%. ¿Cuánto es el 30% de $1000? ¿No es cierto? Entonces reemplazamos acá esa P por el porcentaje respectivo. Entonces, si yo tengo 30% de $1000, de 1000, ¿no es cierto? Sería igual a esto. 30 por 1000, y todo eso lo divido por 100, ¿cierto? Entonces, simplifico por 100 y me queda al final 30 por 10, 300. $300. O sea, el 30% de $1000 serían $300, ¿no? Y así podría calcular cualquier porcentaje. Pero lo que tengo que tener en mente siempre es que los porcentajes se rigen por la ley de proporción directa. O sea, a menos que uno defina algo raro, así como algún problema de proporción inversa que utilice porcentaje, pero creo que eso no lo preguntan porque sería como complicarles la vida y quizás confundir. ¿Ya? Pero hay que pensar siempre que esto se rige por la ley de proporción directa, los porcentajes. ¿Qué se puede hacer con los porcentajes? Se pueden sumar porcentajes o restar de una misma cantidad. Por ejemplo, el 10% de X más el 20% de X. Se pueden sumar, se pueden restar. Si sé que son de la misma cantidad. También puedo calcular porcentajes de porcentaje, como el 5% del 8% de una cierta cantidad. Lo pasamos a fracción, no es difícil, porque ustedes ya saben operar con fracciones. Puede que habría que ver un caso como números. Hacer esto mismo con números para ejemplificarlo más. Por ejemplo, decir el 10% del 50% de 2000. ¿Cómo sería eso? 10% es 10 partido por 100 por 50 dividido por 100. Todo eso multiplicado por 2000. Ahí tiene un ejemplo numérico. Entonces simplifico este 100 con dos ceritos de acá, pues estoy dividiendo por 100, dividido por 10, dividido por 10 nuevamente, y me queda 5 por 2, 10. Así que esto va a ser 10. Es decir, el 10% del 50% de 2000 es 10. Entonces, si lo veo de a poco, por ejemplo, yo podría sacar eso, que es el 50% de 2000, que es la mitad, o sea, 1000. Y el 10% de 1000, aquí me falta algo para eso, me falta un
Creo que me falta... Ah, sí, me faltó un cero, ¿verdad? ¿No? Sí, me falta un cero. Sería 100. Sí, porque dice 5 por 2 10 y este otro cero no lo vi. 100 no. Ahí estaría bien. Que el 50% de 2000 es 1000 y el 10% de 1000 es 100. Así que ahí estaría bien, pues lo comprobé. ¿Ya? O sea, ahí tiene que, con números va a quedar quizá un poco más claro. Una fórmula útil, ya como una relación que se cumple, es que el X% de Y va a ser lo mismo que el Y% de X. Es una ley. Siempre va a ser así. Y a veces conviene calcular algunos porcentajes de manera cambiada porque es más fácil. Por ejemplo, el 18% de 50 que va a ser 9, o sea, al final este 18% lo puedo escribir como 18 sobre 100 por 50, o lo mismo que 0,18 por 50, me da 9. Pero quizás sería más fácil pensar en la mitad de 18, ¿cierto? Ok, intercambié estos dos, pensando entonces que es el 50% de 18 es la mitad de 18, y la mitad de 18 es 9. Ahora, ¿por qué esta ley es verdadera? Porque si nosotros pensamos en el X% de Y, eso es lo mismo que X partido por 100 por Y. Pero lo que puedo hacer es colocar el 100 acá abajo. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque este Y está partido por 1. Y ahora este X lo dejé partido por 1. Entonces, aquí tendríamos que Y partido por 100 lo puedo dejar adelante como Y partido por 100 por X. Pero Y partido por 100 es el Y por ciento de X. ¿Eh? Entonces ahí probé que el X% de Y es lo mismo que el Y% de X. Solamente usando las propiedades de fracciones y de conmutatividad del producto, en algún caso, ¿cierto? Entonces es verdadera la fórmula. Así me preguntaran si la fórmula es verdadera, entonces que sí, pues, es verdadera. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Pues ya tenemos acá un problema aplicado. En la pregunta uno, si se fijan, esta guía no tiene tanta materia, más que nada para que hagamos problemas. Mañana nosotros tenemos que trabajar con la guía larga del capítulo 6 que yo te mostré. Eso vamos a hacer en tutoría mañana, ¿no? Pero no va a ser tan larga, yo creo que vamos a hacer como una hora, más o menos. Una hora y media, no una hora, no una hora y media, mucho, porque sale muy tarde. Acá, en este primer problema, tenemos algo parecido al ejercicio base, este de aquí el ejemplo base de las edades de Fabián, Matías y Pedro. O sea, es la misma idea, solo que nos están cambiando el contexto. Tengo un triángulo donde sus ángulos interiores están en razón 17 a 26 es a 2. O sea, aquí voy a tener alfa, beta y gamma. ¿Ya? Y dice que están en razón 17 a 26 es a 2. Fíjense que fue trabajo mío asignarle esas letras alfa, beta y gamma, ¿no? Yo podría poner las letras que quiera. Y además me dicen que estamos dentro de un triángulo. O sea, hay una ley que se cumple ahí en la geometría plana, donde alfa más beta más gamma, ¿qué debía cumplir? ¿Se acuerdan o no? Tuvimos la clase de geometría. Por eso hemos avanzado, se fijan que hemos avanzado, pareciera que avanzáramos desordenado, porque avanzamos con geometría también y con probabilidad estadística, es porque las materias se van intersectando, se van complementando. No podemos dejar esto para el final. Tenemos que ir avanzando paralelamente en los ejes. Entonces, ya vimos geometría, podemos aplicar acá lo que hemos aprendido de geometría. Yo sé que mi ley es que la suma de los ángulos interiores en un triángulo en la geometría plana es 180 grados, ¿sí? Pero además de eso, me dan la información de las razones. O sea, yo puedo decir que alfa es 17K, beta es 26K y gamma es 2K, ¿sí o no? Y ahora eso lo reemplazo en la ecuación de la condición del problema. Me quedaría 17K más 26K más 2K igual a 180.
Y ahora tengo lo mismo, una ecuación de primer grado con una incógnita. ¿Cuánto me daría eso? Tengo 26 con el 2 son 28, 28 más 17 serían 45, ¿cierto? Creo que sí, porque aquí ya tengo 30 con la reserva 45. Ahora divido por 45, el Profe, 45, ¿sí? profe, Dígame. haciendo, por ejemplo, transformándolo los datos de 17K, 26K, 2K, todo eso con la razón de 2, como usted dice ahí, ¿se mantiene el K por simbología o puede ser 45 normal? 45, No, o se mantiene el K. este 45 acá, cuando me queda 45 por K, yo tengo que dividir aquí, voy a dividir por 45. Entonces, la constante K que va a quedar en grados, ¿sí? No va a ser un número solo. Entonces, 180, si lo divido en 45, yo sé que el 45 cabe dos veces 90, por lo tanto en 180 cabe 4. Pero este 4 no es un 4 solo, sino que es 4 grados, ¿cierto? Ahí tiene una unidad de medida, porque esa constante es Perfecto. una constante de ajuste. Mm. O sea, ahora viene el tema de hacer las multiplicaciones. Hagámosla más fácil primero, que sería 2 por K, sería 8 grados, ¿cierto? Ahí está postulando la alternativa A, pero también puede ser la E, ¿o no? Recuerden que en la M1 son 4 alternativas, pero en la M2 pueden ser 5. Después tengo que hacer 26 por 4. Para hacer 26 por 4, podemos hacer 2 veces por 2. 52 por 2 son 104. Y después 17 por 4 sería 4 por 7, 28. Y después 4 por 1, 4, 5, 6, 68. Así que sería 68 grados el primero. Podemos comprobar si da 180. Claro, va a dar 180. Y así que sería la alternativa A. ¿No? Entonces, yo tengo un problema maqueta. El problema maqueta es este, porque lo puedo aplicar a diversos problemas. Pueden ser sueldos también, pueden ser ángulos, segmentos, alturas de personas, alturas de edificios, como lo vamos a ver mañana en la guía esta de Moraleja. Entonces, nunca lo voy a hacer todo, ¿se fijan? Pero tengo que saber ciertos problemas maqueta, o sea, decir, tengo por lo menos un set de 10 problemas de proporciones que sé cómo hacerlo. Y luego, en la prueba, me van a preguntar combinaciones de. Esa es la idea, ¿ya? Porque nunca lo vamos a hacer todo, pero tengo ya la base, tengo la estructura para hacer o abordar una serie de distintos tipos de problemas, ¿ya? ¿Alguna pregunta ahí o no? No, profe, gracias. Bueno, la condición del problema no siempre va a ser una suma. Por ejemplo, aquí, en este problema, la condición de las edades era una suma. Acá también es una suma, pero no siempre la condición va a ser una suma. La condición incluso podría ser otro teorema. Por ejemplo, bueno, nos quedan algunos minutos para cambiar el otro enlace, así que hay que estar atento cuando se pueda. Yo podría tener, por ejemplo, en un triángulo rectángulo, los catetos se encuentran en la razón 5 es a 7, ¿ya? Y la hipotenusa mide, por ejemplo, podría ser algo así como 60 metros. Así lo voy a poner con coche, punta metro. La pregunta es hallar la medida de los catetos. ¿Ven? Este es un problema no tradicional, no es muy común ver este tipo de problemas, pero es para mostrarles simplemente que no siempre la condición del problema va a ser una suma. Si yo tengo un triángulo rectángulo, voy a ver si me sale el rectángulo, no, no me salió porque esto es diferente, voy a hacer la mano. Tengo un triángulo rectángulo, ¿ya? Algo así. Tengo este cateto que vale A, este cateto vale B, y me dicen que la hipotenusa es 60 metros, ¿ya? Eso digamos que vale C.
¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. Eso es lo que sé, porque sería la condición del problema. La condición del problema puede ser una ecuación o varias ecuaciones. ¿Ya? Eso hay que tener presente. Luego, ¿qué me están diciendo acá? Me dicen que estos catetos se encuentran en la razón 5 a 7. No quiere decir que el cateto vale 5 y el otro vale 7, sino que valen eso cuando se simplifican. ¿Ya? Y en este caso quizás no nos dé exacto, con raíces puede ser, pero hay que calcularlo. Así que este A que está acá, esta medida, voy a decir que es 5K y este va a ser 7K. La idea es encontrar la constante K, ¿o no? Esa es la idea. Ahora, voy a reemplazar eso en el teorema de Pitágoras. Van a ver cómo queda. 5K, todo eso al cuadrado, más 7K, todo eso al cuadrado, y este lo tengo porque es 60, 60 al cuadrado. ¿Y qué me quedó? Una ecuación cuadrática. Me queda 25K cuadrado más 35K cuadrado igual a 60 al cuadrado, ¿no? Aquí 35 le puse nada que ver, eran 49. Sí, estaba mirando el tiempo, me confundí. ¿Sí? Entonces, como son términos semejantes, se van a sumar. 9 más 5, 4, ¿cierto? Reserva, 2 más 4, 6, con la reserva 7, y esto queda 60 al cuadrado. Y ahora tengo que despejarla acá. Entonces, para despejarla acá, va a quedar así. K cuadrado es 60 al cuadrado sobre 74. Y ahora saco la raíz cuadrada. Me queda K igual a 60 sobre raíz de 74. O sea, la constante K es un poco rara. Vamos a cambiarnos el enlace ya. Esperemos un poquito. Ya. Entonces, aquí lo que hay que hacer en este nivel, ya sabemos que es una ecuación cuadrática, es una incompleta pura, pero tomamos solamente la solución positiva. Abajo me quedó 60, ¿cierto? Partido en raíz cuadrada de 74. Esa es la constante K. Está un poco fea, pero es el valor. Ahora, yo puedo encontrar A y B. ¿Cuánto vale, cuánto vale A? Sería 5K, o sea, 5 por 60 dividido en raíz cuadrada de 74. O sea, 300 sobre raíz cuadrada de 74. Y B, por otro lado, sería 7K, o sea, 7 por 60 raíz cuadrada de 74 en el denominador. 7 por 60, 420 sobre 74 en raíz. ¿Eh? Ahí está, pues, se puede racionalizar, se pueden hacer varias cosas, pero ya encontré los valores de A y B. ¿Cuál es la moraleja del problema? Lo que nos deja el problema es la siguiente enseñanza, de que la condición del problema puede ser algo complejo, como el teorema de Pitágoras, o el teorema de Tales, o el teorema de Euclides. Ese es como el tema, ¿ven? Puede ser cualquier cosa. Yo igual me estoy adelantando un poco porque tenemos que ver luego Pitágoras, pero yo imagino que algo saben de Pitágoras. Entonces, sé que entre A y B hay una cierta razón, pero no llegar y sumar 5K más 7K, porque la condición no es una suma, sino que es Pitágoras, que es la ecuación maestra de este problema de triángulo-rectángulo, ¿no? Como podría ser otra cosa, como el teorema de Euclides. Entonces encontré la constante K, saqué raíz, está bien ahí 49 más 25, ¿cierto? 5 más 9, 4, 2 más 4, 6, con la reserva, sí, que estoy sin calculadora, por eso estoy a mano. Saqué raíz, raíz cuadrada de 60 cuadrado 60, y abajo me quedó 74 en raíz. Ya, podría racionalizar, pero dejémoslo ahí no. Lo importante es que encontré los valores de A y B, que son los catetos. Eso es lo que me pedían, ¿no? ¿Alguna pregunta o no? ¿No? Ya, no hay pregunta. Veamos lo que corresponde a porcentajes. Hay diversas maneras de calcular los porcentajes. Por ejemplo, acá, en la pregunta 15, dice el 30% de 15. Entonces, una manera de hacer el problema sería sacar el 10% de la cantidad. Entonces voy a poner aquí, primera forma,
como este porcentaje es un múltiplo de 10%, yo podría hacerlo de esta manera. Voy a sacar el 10% primero. ¿Cuánto me da el 10% de 15? Fácil, porque eso es 1,5, ¿no? Porque basta que yo corra la coma un espacio. Por eso es fácil sacar el 10%. Corro la coma un espacio. Y ahora multiplico por 3. ¿Cuánto me dio? 4,5. Entonces ya tiene una forma de sacar el valor, pero esto se puede porque esto es un múltiplo de 10%. 10, 20, 30 se pueden hacer de esa manera. Si fuera un 31%, ahí es diferente. Yo podría sacar el 1% y correr la coma dos espacios y multiplicar la otra cantidad. ¿Sí? Otra forma sería expresarlo de manera fraccionaria. ¿Cómo es eso? Voy a hacerlo con azul esta parte. Sería así. Yo digo que el 100% va a ser igual a 15 y el 30% es X. O sea, tengo regla de 3. Esta es la segunda forma. Como esto sigue una regla de proporción directa, X sería 30% multiplicado por 15. Y como este 100 se multiplica por el X, yo voy a pasar dividiendo el 100. Me queda aquí el 100%. Y eso me da igual, me va a dar 4,5. O sea, este camino igual me lleva a 4,5. Nótese que este número no tiene ninguna unidad de metro, nada, es un número solo. ¿Ya? La tercera forma de hacerlo sería tomar el 30% y escribirlo como fracción. O sea, 30 partido por 100 por 15, donde la palabra de se interpreta como multiplicación, ¿cierto? Y el símbolo que está acá, que es porcentaje, es como 1/100. Y hago el proceso, hago el cálculo. Igual me va a dar 4,5, ¿cierto? Cuarta forma. La cuarta forma que tenemos de hacerlo sería expresar el 30% en forma decimal, como 0,3. 0,3 por 1,5 me daría 4,5. ¿Ya? Entonces, es un problema ya aritmético, pero es una manera de hacerlo, ¿se dan cuenta? O sea, si tuviera una calculadora, quizás es más fácil. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago para sacar mi dinero líquido que voy a recibir de una boleta es tomar, por ejemplo, supongamos que ya tiene una boleta de 200 lucas. Multiplico por 0,855 para ver cuánto voy a recibir líquido. ¿Por qué? Porque ahí está incluido ya el descuento. Como me descontaron un cierto porcentaje, cuando multiplico con esta cantidad en la calculadora, me da lo que recibo líquido. O sea, o sea, con el descuento. ¿Ya? Lo que recibo en billetes, ¿cierto? O transferencia, lo que me van a transferir, va a ser el resultado de esto. ¿Sí? Este sería el bruto. Cuando lo multiplico entonces por este número, ya sé cuánto me van a depositar. ¿Me das cuenta? En mi caso yo lo hago así, porque es más rápido. Porque hacer 85,5 dividido por 100 por la otra cantidad ya es más largo. Pero como yo ya me aprendí este valor, lo hago siempre así. Saco la cantidad de horas por el valor de hora y después multiplico por este número y ya sé cuánto me tiene que dar el líquido, lo que me van a depositar. Y así con cualquier, yo trabajo con muchas boletas en horario, entonces a mucha gente le tiro boletas en horario y esa es la forma que lo hago. Dependiendo de cómo cambie, dependiendo entonces de cómo cambie el impuesto, ¿cierto? El impuesto está subiendo todos los años un poco, ya, vámonos en cuánto, como creo que 16,5 no sé cuánto, 14,5 cuánto va más o menos, algo así, las famosas boletas. ¿Ya? Preguntas hasta ahí, ¿no? ¿No hay preguntas? Cuando estudiamos para el No. M2, más o menos por ahí por septiembre, en M2, ya como vemos porcentaje ahora, tenemos una segunda clase de porcentaje y proporcionalidad, por ahí por septiembre o inicios de octubre,
tenemos que hacer una clase de matemática financiera para los de M2. No es muy largo, pero hay que hacerlo. Veamos este problema geométrico. Dice, ¿qué tanto por ciento del cuadrado de la figura es la parte oscura? Entonces, lo que tengo que hacer aquí es pensar que se divide en partes iguales primero, ¿cierto? Los cuadraditos son cuadrados iguales. Eso es lo primero que tengo que asumir, o si no, no puedo hacer el problema. Y voy a contar cuántos cuadrados tengo en total. El total de cuadrados. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 6, 36. Ese sería el total de cuadrados. Y como dice, los que están en parte oscura, tengo que contar los que están pintados, ¿cierto? Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso lo voy a colocar arriba, en la fracción. Ya, voy a colocarlo aquí, 9. Pero eso me va a dar un número decimal, ¿cierto? Entonces, así como está, no me sirve mucho. Lo voy a multiplicar por 100 ahora, por 100%. Y esa es la manera de expresarlo porcentualmente. ¿Sí? Porque si yo lo calculo como decimal, me va a quedar 0,25. Pero en forma porcentual sería multiplicarlo por 100%. Simplificaré aquí, me quedó 1 y 4, o sea, me quedó un cuarto por 100%. Sabemos que un cuarto es 0,25 y al multiplicar por 100% me quedó un 25%. ¿Sí? O sea, la cuarta parte de algo es el 25%. Solo que lo estoy representando de otra manera. Puedo representarlo como un cuarto, como 0,25 o 25%, pero es la misma idea, ¿no? La idea. Ahora, ¿por qué son tan importantes los porcentajes? Porque los porcentajes me permiten comparar distintos, eh, por ejemplo, en el caso como geopolítico o a nivel macro del mundo, países completos. Yo podría comparar Chile con la India, y a pesar que Chile cabe como cerca de 80 veces, yo creo que más veces, en la India, yo podría comparar alguna cosa de la India con Chile con los porcentajes. Porque yo podría decir, mire, en Chile, por cada 100 personas, ¿cuántas tienen auto? ¿Cierto? Y podría hacer la misma pregunta en la India. De 100 personas en la India, ¿cuántas personas tienen auto? A lo mejor tendría que tomar más personas para que sea un valor numérico entero, es decir, de 1000 personas, de 1000 personas en Chile, ¿cuántas tienen auto? Por ejemplo, nos supongamos que son 4, ¿ya? Y en la India a lo mejor va a ser una de 1000, ¿no? Eso es lo que uno tiene que hacer para comparar países, es decir, definir tasas. Cuando hablamos de porcentaje, hablamos de una tasa, tasa con S, ¿cierto? De una razón. Por eso son tan importantes estas tasas a nivel macroeconómico, geopolítico o de otro estilo, para poder comparar países, como por ejemplo el índice per cápita y otros valores que realmente uno no entiende por qué sacan el per cápita, por qué sacan eso, para poder comparar entre países, ¿cierto? Y ver como eh, algún indicador que me permita hacer esa relación entre los países, pues, ver cuál es más desarrollado que otro, ¿no? Entonces, esto después se lleva a otros niveles de, de decisión, pues, ¿cierto? Ya miren, acá en la pregunta 18 lo puedo abordar de varias formas, pero una manera de abordarlo, cuando no queda claro cómo es el 100% o algo así, es hacer la regla de 3. Entonces uno dice, ¿qué porcentaje es 2 de 5? Tengo que pensar que este 5 aquí corresponde al 100%, ¿no? Y luego aquí abajo voy a colocar el 2, ¿dónde? Debajo de este 5. No tienen unidades, pero por ejemplo estos dos podrían ser metros, o por ejemplo grados Celsius, ¿cierto? Y acá, debajo del 100 va a ir X, que es el porcentaje requerido, ¿sí? O sea, porcentaje debajo de porcentaje, cantidades debajo de cantidades. No podría ponerlo cambiado, porque a veces la gente los cambia y es un grave error. Si uno lo coloca así y hace la regla de 3 está totalmente malo, ¿ya? No está bien hacerlo de esa forma porque no sigue la regla de el teorema fundamental de la aritmética, o sea, de la aritmética, de las proporciones, ¿ya? Que dice que el producto de los internos igual el producto de los externos.
Entonces, me quedaría así. X es igual a 2 por 100% dividido en 5. ¿Sí? Entonces se va a preservar este símbolo de porcentaje. El resultado va a ser en porcentaje. ¿Cuánto es 2 quintos? Eso es 0,4. 0,4 por 100 es 40%. ¿Dudas hasta ahí o no? Esa es una manera de hacerlo. Una manera. Tiene diversas formas de hacerlo. ¿Ya? Una manera de hacerlo sería algo así. 2 de 5. Yo esta relación la amplifico de alguna manera. Por ejemplo, voy a amplificar por 20. Entonces, 5 por 20, 100. Y este 2 por 20 me queda 40 de 100. ¿Eh? 2 de 5 va a ser lo mismo que 40 de 100. O sea, inmediatamente me sale un 40%, ¿no? Puedo verlo así también, sí. No hay una única manera. Como acá la habilidad de resolver problemas, no tengo un único procedimiento. Por ejemplo, yo tengo, arriba mostré como 4 maneras, puedo tener 5, 6, 7, ¿cierto? No importa. Lo importante es que esté correcto. Miren, este es un poco confuso porque me colocan un porcentaje un poco extraño. Entonces, ¿qué se entiende como el 33 enteros un tercio por ciento? Si nos damos cuenta, ese número es la tercera parte de 100%. ¿Por qué? Porque este número mixto se puede convertir así. 3 por 33 es 99. 99 más 1, 100. Dividido en 3, ¿o no? Entonces es el 100 tercios por ciento de 27. Pero esto, ¿a qué equivale? Esto equivale a la tercera parte. ¿Ya? Eso no lo olvidemos nunca. Que la tercera parte de algo es el 100 tercio por ciento, no el 30%. A veces la gente piensa que el 30% es la tercera parte. No, porque tiene que ser periódico. O sea, este número de aquí es 33,3 periódico, ¿cierto? ¿Están cercanos? Sí, está cercano, pero 30% no es la tercera parte. ¿Y cuánto es la tercera parte de 27? Escribámoslo de nuevo. Tercera parte de 27. O sea, un tercio por 27 me da 9. Entonces lo veo de otro punto de vista. Siempre esta cosa, lo que uno hace es llevarlo a lo que uno sabe, anclarlo a los conocimientos que uno sabe. Y ahí hay un aprendizaje. Porque si yo no logro anclar estos contenidos nuevos con algo que yo sé, no lo voy a retener en el tiempo. ¿Cierto? ¿Cómo yo entiendo entonces un 33, un tercio por ciento? Porque la tercera parte. Porque 100 partido por 3 es la tercera parte del todo, ¿no? ¿Alguna duda o no? Ya, sigamos. Profe, ¿puede explicar de nuevo el ejercicio 20? Ya. Lo que pasa es que este porcentaje está expresado en número mixto. Dice 33 enteros, un tercio. O sea, 33 enteros, un tercio, es lo mismo que 33 más un tercio, ¿cierto? Entonces, este número fraccionario, yo puedo pensarlo como 99 partido por 3 más un tercio. O sea, 100 partido por 3. Pero como tiene un por ciento, va a ser 100 tercios por ciento. ¿Sí? Y 100 tercios por ciento se entiende como la tercera parte de algo, porque el 100% es el todo, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, Sí. un 100 dividido 4%, dividido 4, y todos esos por ciento, ¿a qué equivale? A 25%, ¿no? O sea, la cuarta Ujú. parte. La cuarta parte, 100 partido por 4 es la cuarta parte, 25%. Solo que ahora, como el 100 no es divisible por el 3, queda así nomás, queda así. Por eso, el 100 tercio por ciento equivale a la tercera parte, ¿ya? Porque me da 33,3 periódicos. Si no lo sé hacer así, yo voy a tratar de hacerlo de otra manera. ¿Cómo lo haríamos de otra manera? De esta forma. Voy a decir que el 100%
es 27. Y el 100 tercios por ciento es X. Y voy a resolver esto. ¿Cómo se hace? Bueno, ya lo saben. Sería X igual a 100 tercios por 27 partido por 100, ¿no? Este 100 se va con el de arriba. ¿Se dan cuenta? Se va con el de arriba. Y me queda un tercio por 27, lo que equivale a 9. Eso tiene otra forma de verlo. Solo que fracción sobre fracción molesta un poco, ¿no? Pero tiene varias formas de verlo. La mejor manera de ver entonces este 33 un tercio por ciento es pensarlo como la tercera parte, ¿sí? Entonces, el gran problema que nosotros tenemos con nuestra moneda es que si tengo algo así como un billete de 1.000 pesos, no puedo dividirlo en tres partes exactas, ¿no? Porque siempre me va a quedar 333,333, ¿o no? No se puede, no se puede porque me va a quedar con periódicos siempre. Y de hecho, cuando los profesores de la universidad tratan de decir que tengo tres pruebas iguales, ¿qué es lo que hacen? 33%, 33%, 34%, ¿no? Eso es lo que se hace en la práctica, para poner nota, ¿no? Si va a tener tres pruebas, dice que valgan igual, no se puede, no se puede, porque le va a quedar 33 periódico el 3. Entonces uno dice 33, 33, 34 y cubren el 100%. Eso es típico de la universidad, ¿os han dado cuenta de eso, no? No pueden haber tres pruebas Sí. iguales, no puede ser, pues, con cuatro le cabe exacto, 25, 25, 25, ¿cierto? Las 4 de 25 o 5 de 20, pero no puede tener tres pruebas iguales. ¿Por qué? Porque esa aproximación hace que de repente tenga ciertos problemas, ¿ya? Y en la práctica, cuando nosotros trabajamos con plata y cortamos estos periódicos, hay problemas, hay problemas. O sea, por ejemplo, si pensamos en dos tercios es 0,6 periódico, o sea, 0,666, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa en una tabla de Excel si yo tengo que un cierto dinero tengo que multiplicarlo por este número? ¿Cómo lo voy a aproximar? ¿Como 0,66? ¿0,67? ¿0,667? ¿Dónde voy a cortar? Porque entre peor sea mi aproximación, si este número lo tengo que multiplicar, por ejemplo, por 200.000 pesos, no es lo mismo multiplicar por 0,66 que por 0,67, ¿o no? Sí. En el caso donde yo trabajo, por ejemplo, a mí me pagan la hora que es de 45 minutos. Entonces, cuando me pagan una hora completa, tienen que hacer una aproximación. ¿Por qué? Porque 45 minutos, si usted lo divide entre 60, ¿cuánto le da? ¿Tiene calculadora por ahí o no? Yo no tengo calculadora hoy. A ver, tengo la del celular. ¿Cuánto me da 45 sobre 60? O podemos hacerlo al revés. Podemos hacerlo al revés. 60 dividido en 45. Me da 1,3. 0,75. Ya. Pero ahora hagámoslo invertido. Porque si nosotros hacemos 60 dividido en 45, fíjense que me dio 1,33 periódico, ¿no? Ese es un problema, porque si yo hago 45 partido por 60, 45 dividido en 60, 0,75. claro, entonces en la práctica real financiera, nosotros no trabajamos con este número, ¿cierto? Nosotros trabajamos con un número decimal finito para meterlo en la calculadora. Acá era 75, perdón, estaba pensando en el de arriba. Si yo trabajara con este número, con 0,75 es finito, no tengo no hay aproximación, sería exacto. Pero cuando yo trabajo con 60 sobre 45, para hacer algún cálculo, en mi caso a veces me multiplican un cierto valor hora, ahí se agregó access. En, en, en ciertos casos, cuando yo hago cálculos, por ejemplo, yo trabajo 60 minutos, pero me están pagando la hora de 45 minutos, a mí me favorecen. ¿Por qué me favorecen a mí? Y siempre resalto eso, porque me aproximan por arriba. O sea, a mí me pagan, me multiplican por 1,34. ¿Se dan cuenta? O sea, por ejemplo, mi hora, no sé, por ejemplo, tanto. En vez de multiplicarla por 1,33 o 1,3, la multiplican por 1,34. ¿Por qué? Porque todos esos tres que siguen
lo aumentan a 4. ¿Ven? Entonces yo salgo ganando. O sea, me están pagando más de lo que deberían pagar. Y eso es de destacar. Es de destacar porque en otros casos podrían pagarle a uno menos, ¿o no? Podrían pagarle 1,3 nomás, ¿cierto? Se multiplican la hora por 1,3. Pero multiplicarlo por 1,34 al final igual se nota. Igual se nota porque los pesitos se van sumando. Si haces 100 horas, ¿cierto? Y tu hora vale tanto, van sumando. Pueden ser 2.000 pesos, 3.000 pesos, ¿cierto? Que se van, no es menor lo que se va agregando, ¿no? Entonces, en la práctica real, cuando uno se encuentra con estos decimales, tiene que tener mucho cuidado. Nosotros hablábamos en estadística en el otro curso de que cuando el total de datos, por ejemplo, fuera 23, o no sé, un número que hace que aparezcan periódicos, obligadamente yo tengo que cortar en alguna parte aquí, ya sea truncar o redondear. Alguna aproximación tengo que hacer, ¿o no? Para utilizar el número en la práctica. Lo ideal sería que ocupara 2 tercios, pero aún así, cuando yo multiplico 2 tercios, por ejemplo, por 200.000 pesos, ¿cuánto me da eso? No me da exacto. Entonces después tengo que hacer transferencias y hay algo que se pierde o se gana en el camino, ¿no? Eso me daría 133.333,3 periódicos. Pero ¿cuánto me van a transferir? A lo mejor me transfieren 133,33 y este se pierde en el camino, ¿no? Es poquito, pero si pensamos en muchas personas, o por ejemplo, si esto fuera, en vez de 200.000, fueran 200 millones, o fueran algo que requiere mucha precisión en la física o en un experimento químico, ahí ya no es de despreciar los periódicos, lo que viene después, ¿cierto? Eso pasa cuando nosotros dividimos por ciertos números, como por el 7. Cuando uno divide por 7, uno partido por 7 tiene un periodo largo, 142.857. Ese es el periodo del 7, ¿se dan cuenta? Es bastante largo. Entonces, para la práctica, usar este número, uno tiene que cortar en algunas partes. O lo trunca o lo redondea, pero no utilizamos tanto decimal en la práctica. Tenemos que cortar. Y si yo multiplico un séptimo, por ejemplo, por 200 millones o por más plata, voy a ver una diferencia. Y a veces de repente en contabilidad pasa eso, que no coinciden los valores. ¿Por qué? Porque las sucesivas aproximaciones hace que falte o que pierda. ¿Ya? Ya, voy a seguir. ¿Alguna pregunta hasta ahí o no? No, profe. Ya. Ese es parecido al otro. Miren, aquí tenemos uno importante. Dice que ¿cuál es el precio oferta de una camisa si su precio sin rebaja es de 5.670 y se hizo un 40% de descuento? Me están preguntando el precio oferta, o sea, ya está rebajado. Que está rebajado quiere decir que tiene que ser un valor menor que este, ¿sí? Si ya puedo descartar la alternativa E, no puede ser, tiene que ser menor. No me están preguntando por el descuento, sino cuánto voy a pagar en realidad. Por lo tanto, la manera más rápida de hacerlo sería tomar el 5.670 y multiplicarlo por ¿cuánto? Por 60 sobre 100, ¿no? ¿Por qué? Porque se hizo un 40% de descuento. A mí no me importa el descuento, no me están preguntando por eso. Y si yo lo calculara, quizá voy a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque la resta de 100 menos 40 es más rápida que 5.670 menos el descuento, que pueden ser, no sé, pues 1.000 y tanto, ¿no? Entonces es más rápido. O sea, igual hago una resta, pero como les digo, es más rápido restar 100 menos 40, que me da 60, que hacer otro tipo de resta, ¿o no? Voy a hacer el cálculo acá. Simplifico por 10, simplifico nuevamente por 10 y hago 567 por 6. ¿Ya? Voy a hacer eso. 567 por 6. Me daría 3.402. Y ahí terminé. La alternativa B. Otra manera sería sacar el descuento. Es decir, yo voy a sacar el 40% de ese valor que me daría ¿cuánto?
0,4 por 5670. Me daría 2268. Ya, no está esa alternativa, pero alguien podría marcar esa alternativa, ¿cierto? Si no entiende, podría poner como distractor esa alternativa. Entonces, ¿qué se hace ahora? Yo tomo el 5670 y le quito eso, ¿no? Le quito 2268. Y si comprobamos, 5670 menos 2268 me da 3402. Pero ¿cuál es el camino más rápido? Recordando el contexto de la PAES. El camino más rápido sería este. ¿Por qué? Porque esta resta que está acá va a ser más rápida que esta resta que tengo acá. O sea, en ambos casos yo tengo que multiplicar y restar. ¿Sí o no? Vamos claro con eso. Pero esta resta es mucho mejor que esta resta. ¿Sí? Los dos caminos son correctos, solo que uno es más rápido que el otro. Aquí yo me puedo equivocar más, porque tengo que hacer una resta con más dígitos, ¿no? Entonces, eso hay que priorizar en la prueba. El camino más rápido y realmente lo que me están preguntando. No me preguntan por el descuento. Este es el descuento, no el valor que voy a pagar. Este es el valor oferta. Este es el precio oferta. Es decir, el valor que tengo que pagar. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Nos queda poquito, pero ya hemos visto varias cosas importantes. Esta guía, mañana en la tutoría, recuerden que va a ser como las 9:15. ¿Ya? Las 9:15 la tutoría, pero vamos a hacerla de moraleja. O sea, vamos a ver, déjenme aquí, que justo lo estaba con con una niña. Esta guía mañana vamos a trabajar en la de moraleja, capítulo 6, la de razón y proporción. Es larga, pero más o menos una hora que estudiemos, una hora, un cuarto, para repasar esto, porque esta materia es súper importante para dato y azar y las aplicaciones que tiene la geometría. ¿Ya? Así que mañana tutoría como a las 9:15. Ya, hagamos este otro. Miren, el problema 23 ya se puso un poco algebraico. ¿Por qué? Porque hay involucrada una letra A. Dice el 20% de A más el 35% de A es. Sabemos que cuando el porcentaje es de una misma cantidad, se pueden sumar. Por lo tanto, esto es lo mismo que el 55% de A, ¿o no? Sí, porque eso decía el teorema inicial. 55% va a ser lo mismo que 55 sobre 100 por A. El D la transforman por. Y ahora podría dividir para llegar a la alternativa, ¿no? Voy a dividir por 5. Al simplificar por 5 queda 11 sobre 20. Ah, y ahí terminé, que sería la alternativa C, ¿no? Bueno, esto. La misma idea con el problema siguiente, porque es de una misma cantidad. Voy a subrayar acá. Cuando es esa misma cantidad, los porcentajes se pueden sumar o restar. Eso me decía la regla inicial. Así que si me preguntan el 15% de 7 menos el 5% de 7, estas dos se pueden restar, quedándome el 10% de 7, que es súper fácil, ¿cierto? Porque basta que yo corra la coma un espacio. Así que esto sería igual a 0,7. Eso era mucho más rápido que sacar el 15% de 7 y el 5% de 7, ¿no? Y después restarlo. O sea, igual hay que hacer una resta, pero ¿cuál resta es mejor? 15 menos 5. Porque imagínense ustedes sacan el 15% de 7. Ya, voy a hacer lo que no hay que hacer. 15% de 7, 0,15 por 7, me queda 1,05. Y el 5% de 7 es 0,35. Y cuando hago la resta, 5 menos 5 es 0, este queda en 0 y este queda en 1, 3 para llegar a 10 son 7, 0 menos 0, 0. O sea, igual llegué a 0,7, pero esto es mucho más largo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer varios cálculos extra. O sea, hago dos multiplicaciones más complicadas y después hago una resta más compleja que aquí. ¿Sí? O sea, los dos caminos son correctos, pero aquí vamos a ver el más rápido. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Alguna consulta? ¿No? No, profe.
Y esta semana ya nos ponemos al día con las clases porque tenemos una clase de pérdida que tenemos que recuperarla, ¿ya? Porque yo no puedo grabar los videos por la operación de la boca, no, todavía me duele la boca, así que no puedo grabar. La 25 dice, se desea vender un televisor con un 20% de ganancia. O sea, voy a recargar esto en un 20%. ¿Cuándo, ¿Cuánto será el precio de venta si el costo fue de 187.520? Bueno, lo que yo puedo hacer son dos caminos. El primer camino consistiría en que yo esta cantidad la multiplico por 1,2 para obtener directamente el 120%. A 120% es igual a 1,2. Entonces yo podría multiplicar esto por 1,2 y listo. Pero quizá ahí sea más difícil porque tendría que hacer una multiplicación de 6 dígitos por 2 dígitos y después correr la coma. Entonces quizá no conviene. Lo que sí yo podría hacer es pensar este 20% como la quinta parte, porque 187.520 al dividirlo por 5 quizás mucho más fácil. 20% recuerden que es un quinto, ¿cierto? Es 20 partido por 100 un quinto. Entonces, dividir por 5 esto quizás mucho más fácil. 5 en el 18 3 me sobrarían 3. 5 en el 37 7 me sobran 2. 5 en el 25 5 me sobra 0. Bajo este 2 me saldría 0. Y 5 en el 20 4. ¿Cierto? O sea, sería 37.504. Ese sería lo que yo debo agregarle a esta cantidad. O sea, 187.520 más el recargo del 20%. Ahí tengo 4 2 aquí tengo reserva, 14 15 9 más 3 son 12 y sería 225.024. Y ahí lo hice a mano. Porque hay que ver, pues, o sea, si tengo que hacerlo a mano, debo escoger lo mejor. Entonces, entender el 20% como la quinta parte me ayuda a hacerlo más rápido. Que esta división no es tan difícil, ¿cierto? Y luego, y luego, este valor le sumo al original, que también no es tan complicado. Pero si yo multiplicara por 1,2 claro, sale en un cálculo. ¿Cuándo me convendría eso? Cuando yo tengo calculadora al lado. Si yo tuviera calculadora, tengo 187.520 por 1,2 y me sale en un cálculo, ¿no? Siento hacerlo con otro color. Por eso depende del contexto, cómo se desarrolla la matemática. Si estuviera con una calculadora en un negocio, yo podría hacer esto y me da inmediatamente 225.024. Pero la prueba PAE nos limita el tema de la calculadora, que no tenemos la calculadora, entonces tengo que hacerlo de la mejor manera. ¿Ya? Bien, con eso quedaremos por hoy. Ya se va a acabar el tiempo. Así que nos vemos mañana como a las 9:15. ¿Ya? Les voy a subir estos dos videos más rato. O mañana. ¿Ya? Chao, chao. Gracias. Bien, bien. Sí, profe, cuídese. Gracias.